Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buen día, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto saludarlos de nuevo en esta preciosa mañana que nos da el Señor. De nuevo les saluda el pastor Jenner Miranda, viniendo a predicar la palabra del Señor con mucho gozo y con mucho deseo de compartir lo que el Evangelio ha puesto en nuestro corazón. Quiero invitarlo, hermana, que abra su Biblia, por favor. Cada vez que usted nos escuche predicar, tenga lista su Biblia para que vea que lo que predicamos es palabra del Señor. En Lucas capítulo 6, hermanos y hermanas, capítulo 6 de Lucas, versículo 17 al 26, dice la palabra del Señor. En Lucas 6 del 17 al 26, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Ciro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en esta mañana. Venimos a honrarte, Señor. Venimos a proclamar tu palabra. Venimos a compartir el Evangelio de Jesucristo con todos aquellos hermanos y hermanas que nos oyen en la capital, en los diferentes departamentos, en las montañas donde llega este canal. Bendice esta palabra, Señor, y permítenos, Padre, proclamarla como tú nos has llamado a hacerla. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, es importante invitarlos a reflexionar en esta palabra preciosa. El sermón de esta mañana tiene que ver con el sermón de la llanura, o el sermón del llano, como le dicen muchos. Y es importante introducirme de la siguiente forma, hermanos y hermanas. Déjeme decirle algo fundamental. Hay temas como la fidelidad a Dios, como la lealtad a Cristo, como la lealtad a Dios, a la palabra y el cumplimiento de la palabra, que se están quedando postergados. Estamos perdiendo mucha fuerza en temas que deben ser fundamentales para la vida de los hermanos y las hermanas en la fe. Hoy en algunos contextos es fidelidad al pastor, fidelidad a la religión, fidelidad al templo, fidelidad a un sistema religioso, pero nos está faltando ser fieles a Dios, ser fieles a esta palabra bendita, ser fieles a Jesucristo. En el comentario de Barclay puntualiza la diferencia de lo que se valora en el mundo y lo que se valora cuando se es fiel a Dios. Si somos fieles al mundo, el mundo nos va a aplaudir, nos van a exaltar nuestra lealtad al mundo. Pero si nuestra fidelidad, si nuestra lealtad es al Dios de la historia,
y a su Cristo y su palabra, vamos a encontrar rechazo del mundo, desprecio del mundo y de sus seguidores y de aquellos que buscan sus beneficios e intereses y no les preocupa el reino de Dios. La iglesia de hoy, mi hermano y mi hermana, está llamada a ponerse en las sandalias o los zapatos de Jesús, a ponernos y pararnos como Jesús se detuvo para dar a conocer su sermón del llano o el sermón del monte, en algún momento registrado en Mateo, aunque varía los comentarios de la fuente lucana, de cómo Lucas toma las referencias, si Lucas está tomando a Mateo o está tomando a Marcos o la fuente Q. No hay una precisión que podamos optar en estos momentos para poder decirlo. Sin embargo, este es un sermón que es muy desafiante. Era desafiante para el pueblo de Israel y era desafiante para los seguidores y seguidoras de Cristo Jesús. Por eso hay que ubicarnos en el trasfondo. Y el trasfondo fue la elección de los discípulos, la elección de los apóstoles en tantos discípulos que ya estaban fieles a Cristo Jesús. Y por eso cuando vamos a los versículos distintivos del llamamiento de los apóstoles del 12 al 16, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios para escoger a sus seguidores, para escoger a sus apóstoles. Hoy más que nunca la iglesia está siendo desafiada para orar, para clamar a Dios, para que cuando se tomen decisiones como estas, la hagamos al estilo de Jesús, la hagamos a la manera de Jesús. Y es importante cómo Jesús va a escoger dentro de sus discípulos a tantos apóstoles, a 12 apóstoles, representantes, digámoslos, de las tribus de Israel o del pueblo o de los llamados de Dios. Este en realidad es el trasfondo para el sermón del llano. Jesús pasó orando en la noche para elegir a los 12, a los discípulos. El monte, hermanos, tiene más importancia teológica que geográfica. Las montañas eran lugares donde habían encuentro con Dios muy constantemente. Muchos hombres y mujeres se encontraron en las montañas con Dios y fueron a buscarlos en las montañas. No quiere decir que hoy Dios solamente está en las montañas, porque puede ser que alguno lo tome literal y se vaya solo a las montañas. Sin embargo, en el contexto que estamos hablando, aparece el sermón del llano, el sermón donde Jesús tuvo el privilegio o la oportunidad de orar para escoger a los que iban a escucharlo, a los que iban a llevar su misión. Y es por ello que cuando entramos a los textos, mire, hermano, encontramos en los textos una multitud necesitada, oiga bien, una multitud necesitada de oír y de ser liberada y ser sanada por Jesús. Por eso cuando usted ve el versículo 17, póngale cuidado al versículo 17. Y descendió con ellos, dice, y se detuvo en un lugar llano. ¿Cuál era el propósito de detenerse? Y el cuadro que aparece es lo que dice en el versículo 17, en compañía de sus discípulos. Y vale la pena resaltar que de los discípulos que ya acompañaban a Jesús, de ahí sacó a sus apóstoles. Por eso me atrevo a decir que los que iban con Jesús eran los apóstoles, sus discípulos, y como dice aquí, una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Judíos y no judíos, judíos y paganos, necesitados de la palabra del Señor, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Esto nos ubica en la misión que nosotros debemos de entender
a la manera de Jesús. Hermanos y hermanas, la misión es completa, la misión es integral. Hay que oír la palabra de Dios, hay que aprender de la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra del Señor, pero también hay que darle tiempo a las necesidades y atender las necesidades y sanar en el nombre de Jesús todas las necesidades del pueblo. Cuando se paró a dar su sermón, encontró a una multitud diversa, necesitada. Y como hemos dicho, 3 grupos aparecían en el cuadro. Y estos grupos querían oírle. Querían, dice la palabra del Señor, que Jesús, en el último texto, sanaba a todos. Y es relevante resaltar esto, mis hermanos y mis hermanas, porque emanaba de Jesús una fuerza, un poder saludable. Más de una religión en aquella época pretendía poseer el poder saludable de la divinidad con fines de propaganda, con fines monetarios o apología en ese entonces. Vaya si no en este tiempo. Hay muchos que usan el evangelio, hay muchos que utilizan el evangelio o el poder de Jesús para otras cosas, menos para hacer relevante el evangelio de Cristo Jesús. Dios estaba con Jesús, su poder y su voluntad respondía a la esperanza, a la proclama del reino de Dios y a la necesidad del pueblo. Por eso es importante resaltar, hermanos y hermanas. Miren, hoy hay tanta gente que hace un sinfín de cosas para poder impresionar a la gente y se aprovecha de la gente. Miren, hay cuadros, con todo el respeto, cuando uno ve que de repente andan chancleteando a los hermanos y dice uno, no puede ser posible que estemos usando el evangelio para eso. Y es ahí donde entonces Jesús viene a plantar y a sembrar en los apóstoles, en sus discípulos, en la multitud y en todos los seguidores del evangelio, el desafío del sermón del llano. Lucas 6, 20 al 25 aparece dando a conocer Jesús su sermón. Y mire este cuadro, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos. En otras palabras le dicen, discípulos, ustedes que son los enviados, ustedes que han entendido el evangelio, ustedes que han entendido la palabra, tengo que prepararlos para lo que les viene. Tengo que preparar al mundo de la fe para lo que va a suceder en el mundo. Y miren, el desafío del sermón del llano nos hace ver, hermanos y hermanas, lo siguiente. El reino de este mundo y el reino de Dios son muy diferentes. Tan diferentes que algunas veces son diametralmente opuestos. Estamos familiarizados con la manera en que las cosas funcionan en el reino del mundo y muchas veces metemos esas cosas dentro de la iglesia. Jesús nos está diciendo cómo funciona el reino. Sus reglas y propuestas son diferentes al mundo. 4 bienaventuranzas vienen y 4 ayes. La enseñanza no va destinada solo a los apóstoles, no va destinada solamente a los discípulos, no va destinada solamente a la iglesia, sino al pueblo entero. Hermanos y hermanas, miren, no puede limitarse a una doctrina determinada, a que nos peleemos por una doctrina determinada, ni puede limitarse a una estructura de una iglesia. Al lado de los discípulos están todos los simpatizantes, salidos tanto del judaísmo como del paganismo. Todos han venido a oír a Jesús. Y no están en un templo, están en la necesidad de la comunidad, están en la necesidad de los pueblos. Y ahí vienen entonces las 4 bienaventuranzas que hay que ponerle mucho cuidado, hermanos y hermanas. Miren lo que dicen las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza la encuentra usted en el versículo 20 y dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía,
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Déjeme, después de estudiar la palabra del Señor, hacer la interpretación que Dios ha puesto en nuestro corazón. Son los pobres quienes están más propensos a confiar en Dios. Son los pobres que están siempre dispuestos a escuchar a Dios. En esta bienaventuranza, iglesia, declara el compromiso preferencial del reino de Dios por los pobres. Por eso me llama la atención una historia que voy a poner como ejemplo para poder entrar al desafío de esta mañana. Sadio Mané, futbolista senegalés, delantero de Liverpool, que participó en la Copa de África y que fue su país el que ganó la Copa Africana. Miren, hermanos, un hombre que gana 18 millones al mes. Cuando le preguntan en qué iba a utilizar su dinero, dijo: no voy a usar mi dinero en comprarme un carro Ferrari, en comprarme grandes mansiones o en comprarme grandes relojes, sino en ayudar a los pobres de mi tierra. Él construye escuelas, construye hospitales con el dinero que ha logrado a través del fútbol. Ese es el lenguaje del evangelio. Jesús envió a sus apóstoles, discípulos y discípulas, pobres, hambrientos y perseguidos, a enfrentar esa realidad. Él fue el sustento de los discípulos y de todos los que predicaban la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Si los discípulos hubieran sido ricos, sus seguidores pondrían como prioridad la riqueza de este mundo y no la riqueza y satisfacción que Dios da. Los más ricos de este mundo son los más ricos de este mundo somos los que tenemos a Dios como prioridad en nuestro corazón y en nuestra vida. El que se encuentra con Cristo tiene la riqueza de Dios, porque Dios lo tiene todo. Por eso, cuando dice la bienaventuranza a los que pasan hambre, es un tema profundo que se debe interpretar para los seguidores de Jesús, pero también aquellos que pasan hambre en el mundo. Es importante entender que hay muchos que pasan hambre por las injusticias de la sociedad, por las injusticias de este mundo. ¿Cuántos en el ministerio no hemos pasado hambre? Miren, hermanos, muchos pastores, muchas pastoras, muchos siervos del Señor hemos pasado hambre y muchos están pasando hambre. Por eso Jesús viene a decir en el versículo 21 de la siguiente manera: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Déjeme interpretar bien este texto, hermano y hermana, para que usted pueda entender lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. El lloro del pastor, el lloro de una iglesia por los perdidos, el lloro en este mundo por las divisiones, sectarismos en las iglesias, todo dolor que se lleva por servirle al Señor y todo dolor por la humanidad creada por Dios que se está destruyendo. Al que ama a Dios, al que cree en Dios, le duele lo que está sucediendo en este mundo. Le duele lo que está sucediendo con los seres humanos. Por eso es importante resaltar, hermanos, lo siguiente. Lo que viene a decir la palabra del Señor en el versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esto tiene una interpretación muy significativa para todos los que son perseguidos por la causa de Cristo y a todos los que son perseguidos en este mundo. Todos aquellos y aquellas que son menospreciados, excomulgados, todos aquellos y aquellas que son injuriados debido a su lealtad por Cristo,
todos aquellos que son calumniados. Hermanos y hermanas, hay personas que son leales a ideologías políticas, religiosas y no a Cristo. Les interesa más la estructura, les interesa más un sistema y no la causa real de Cristo Jesús. Por eso, si usted en algún momento es perseguido por la causa de Cristo, siéntase dichoso, como dice la palabra del Señor, porque no hay nada más precioso que sentir que Dios nos acompaña en todas nuestras luchas. La clave, por causa del Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 22, hay que entenderla bien, porque a veces la metemos como que el interés solo es la iglesia, pero cuando hablamos de la causa del Hijo del Hombre, hay que tener cuidado con la interpretación a lo que pasa dentro de la iglesia. La causa del Hijo del Hombre es la causa de Dios en el mundo creado frente a la descomposición de este mundo. Dios creó este mundo y el mal, el diablo y todos sus seguidores y todos aquellos sistemas que están acabando con el mundo o que están destruyendo este universo son personas que no están interesadas en el reino de Dios. Cuando Jesús está hablando, no estaba dentro de un templo, estaba en la llanura, estaba con el pueblo, con todas las multitudes necesitadas de oírle y de sentirlo y de sentir su poder y su sanidad especialmente. Por eso nuestras interpretaciones debemos de tener mucho cuidado cómo las hacemos cuando tratamos los pasajes. Especialmente cuando decimos, aquí no es que solamente habla de pobres espirituales. Hermano, el texto no dice pobres espirituales. No solamente está hablando por la pobreza que se pasa cuando muchas veces servimos a Dios como siervos y siervas de Dios. Pero es importante entender este contexto y trasladarlo también a los 4 ayes. Miren los 4 ayes. En los 4 ayes representan a los que son de menor estima en la nueva sociedad de Cristo. Trágicamente son aquellos y aquellas que son considerados como grandes en el mundo, pero que son considerados y consideradas, mire, dentro del contexto de Cristo, como aquellos que van contrarios al sistema o al reino de Dios. Por eso dice, ay de vosotros ricos. Hay problemas graves y morales relacionados con el atesoramiento de riquezas en un mundo en el que el hambre, la miseria y varias situaciones dominan este mundo. Estas palabras del Señor Jesús, iglesia amada, pastores amados, miembros de iglesias, estas palabras de Jesús hay que tomarlas muy en cuenta. No solamente para la iglesia, sino para lo que vive el mundo. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Estas palabras deberían de ser ponderadas, tomadas con cuidado por los cristianos, tentados a guardar tesoros en la tierra. Cristianos que acumulan y arrinconan para un futuro incierto riquezas. Aquellos que ven a sus hermanos en la comunidad necesitados y que no comparten con ellos. Hacer esto es vivir en un mundo equivocado, es vivir en un mundo que no es el reino de Dios. Es importante entender la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas, en esta hora. Hay tantos hermanos, hay tanta necesidad dentro de nuestras comunidades de fe, y hay hermanos que tienen mucho y que se olvidan de apoyar los ministerios de las iglesias, que les cuesta dar por el ministerio de la iglesia, que les cuesta dar para apoyar a los hermanos y hermanas. Miren cuántos hermanos pastores están pobres en las montañas, sufriendo necesidades. Por eso lo que sigue es desafiante cuando dice la palabra del Señor: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Vaya, si no, la palabra del Señor tiene mucho que decirnos hoy.
Ay de los que están saciados, aquellos creyentes y no creyentes que comen en restaurantes caros, que viven de las mejores comidas de gourmet, que no reparan en gastos cuando se tratan de sus comidas, de sus viajes, que gastan y derrochan el dinero, pero que no comparten con sus hermanos, que no pueden ayudar a su comunidad. Y especialmente, ojo, a los que son creyentes y tienen muchos bienes, porque el Dios nuestro nos llamó a bendecir con lo que nosotros hemos recibido de bendición. Aquellos que se olvidan de compartir con los que menos tienen, el Señor les dice, ellos habrán de pasar hambre en un día venidero. Qué lindo que hayan cristianos deseando tener muchas riquezas, pero el propósito de las riquezas para un cristiano es bendecir a los demás, a los hijos de Dios, a los necesitados, para poder entender que así se mueve el reino de Dios, como una praxis del reino de Dios. Ay de los que ríen ahora, dice, a todos los que despilfarran el dinero en diversión, entretenimiento y placer. Mire cuánta injusticia. Hace unos días ahí terminó un partido extrambótico en Estados Unidos, en donde se gastaron millonadas y en donde hay jugadores que ganan millonadas y muchos despilfarran el dinero, como mucha gente la despilfarra hoy. Por eso, hermanos y hermanas, con todo el amor, hay mucho que decir sobre este tema. Pero cuando Jesús miró a sus discípulos, les dijo, este es mi sermón, este es mi mensaje. Pastores, este es el mensaje de Jesús. Iglesias, este es el mensaje de Jesús. A usted que nos oye por primera vez, este es el mensaje de Jesús. Jesús viene por un mundo diferente, por un mundo nuevo. Por eso, déjeme dejarle estos desafíos para usted. Jesús vino para capacitarnos, para vivir y ser parte del reino. Necesitamos y debemos de escuchar su voz. Necesitamos prepararnos, pastores, más y más en la palabra de Dios. Necesitamos, iglesias, preparar a pastores, hermanos y hermanas en la palabra del Señor. Que nuestros niños crezcan en la palabra, que nuestros jóvenes crezcan estudiando la palabra del Señor. Jesús nos llama hoy a vivir con los dichosos y las dichosas del reino. ¿Usted cómo está viviendo? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Está con los dichosos o está con los desventurados? Dios, si Dios lo ha llamado, hermano, nos llama a cambiar. Y si puede volver a tomar la palabra, lea lo que le dice la palabra. Vamos a orar, vamos a poner nuestras manos en las manos del Señor. Este mundo tiene que cambiar. Nuestras iglesias tienen que cambiar. Y por eso lo invito a orar en el nombre del Señor. Y nos vamos a comprometer a serle fieles a Jesús, a serle fieles, leales a la palabra del Señor. Digámoselo así, Padre, con todo nuestro corazón, después de oírte y oír tu sermón del llano, que cuando miraste a los discípulos les dijiste, esta es mi palabra. Y seguimos viendo, Señor, ese cuadro cuando estás con tus discípulos, con las multitudes necesitadas, que nos vuelves a recordar tu misión. Queremos ser fieles a ti. Cueste lo que cueste, queremos ser fieles a ti, Señor. Pase lo que pase, queremos ser fieles a ti. Por eso toma nuestra vida, toma la vida de los pastores, toma la vida de las iglesias, toma la vida de los miembros y transfórmanos a todos para que seamos fieles, para que seamos la luz, para que seamos la sal en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad. Les habla el pastor Jenner Miranda
hermanos y hermanas, agradeciendo al Señor por el Canal 27 y por la oportunidad que se nos da de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Reconocemos que mantener un canal en este contexto nuestro no es fácil. Por eso invitamos a todos y a todas los que quieran convertirse en socios de Canal 27 a comunicarse a los números de Canal 27 y ser usted parte, instrumento del sostenimiento de la proclamación y la edificación por medio de Canal 27 de la palabra del Señor. Su aporte es importante para mantener el canal. Que Dios los bendiga.